Bien, este práctico es bastante más corto, sí, así que bueno, vamos a ver si le dedicamos las 3 clases o capaz que le dedicamos 2 y 2 al práctico 11 y bueno, y tenemos más tiempo para meter algunos ejercicios de parciales viejos, sí, o dudas medio en general para preparar bien el segundo parcial, sí. Eh, Teórico, ¿por dónde vienen? ¿No vieron nada de transformaciones lineales o sí? Pero, Cero. Bien. ¿Dónde qué se quedaron en el tema de coordenadas que ya vimos en el práctico pasado? No se acuerdan, ¿saben? supongo que lo habrá terminado y mañana empezará con esto. Bien, así yo pienso lo mismo, sí, que bueno, que ya mañana van a arrancar las formaciones lineales y bueno, van a ver eso mañana y el jueves, así que capaz que ya para el jueves que viene tienen una mayor noción de lo que vamos a estar hablando, pero bueno, igual, nada, vamos a ver como siempre igual los conceptos básicos, sí, más aplicables a la práctica para poder hacer los ejercicios. Y bueno, después en teórico van a ver con mayor profundidad todos los temas, obviamente. Pero bueno, van a ver que no es algo muy difícil, sí. No es nada tampoco que sea 100% nuevo, si bien todo este tema de transformaciones no han visto nada. eh, por lo menos para esta primera parte, sí, se utiliza conceptos bastante similares a los vistos en subespacios vectoriales, ¿sí? Y todo el tema de bases y generadores y conjuntos LI, ¿sí? Por eso, un poco yo en las clases anteriores había recalcado la importancia de esos temas, ¿sí? Para poder encarar de manera bastante fluida y entenderlo bien estos temas que quedan, ¿sí? Que sería transformación lineal, matriz asociada, una transformación lineal, y bueno, núcleo, imagen de transformación lineal y bueno, algunas otras cosas que bueno, ya vamos a ver en estas 3 semanitas que nos quedan para liquidar el semestre, ¿sí? Eh, bueno, nada, entonces, una transformación lineal, que es básicamente es una función, ¿sí? Como ustedes están acostumbrados a ver funciones que, por ejemplo, de los reales a los reales, sí, siempre las funciones como podrían ser los polinomios, son funciones que van de números reales a números reales, ¿sí? Yo le asigno un valor a x, ¿sí? Y me devuelve un valor en el eje de la y, ¿sí? Eso sería lo que estamos más acostumbrados a ver de funciones, ¿sí? Es decir, como para ser un poco más gráfico, ¿sí? Yo tengo una, voy a tener una f de x, ¿sí? Cualquiera, que básicamente yo lo que hago es, dado un valor de x, ¿sí? Bueno, esa función me devuelve un valor funcional de este número x0, ¿sí? Eso, bueno, ya todo el mundo, todos lo saben. Y bueno, y en realidad la transformación lineal va a ser como una función también, pero que en lugar de ir, en este caso estamos viendo de los reales a los reales, ¿sí? O ya más adelante en cálculo 1 creo que no se ve, pero en cálculo 2 y cálculo 3 ya van a haber funciones que van de los reales a R2 o incluso a R3, ¿sí? Eh, bueno, estas funciones van a partir, van a tener un espacio de salida, se llama. Un espacio vectorial, si en estos casos, por ejemplo, R3 o todos los polinomios de grado igual o menor a n, bueno, van a tener un espacio de salida, sí, que va a ser un espacio vectorial, y va a tener un espacio de llegada que también va a ser un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, en vez de ser una función que va de R a R, como las que vemos en el liceo, bueno, tenemos una función que me transforma un vector de R3, en el caso, por ejemplo, tomando el ejemplo de este primer ejercicio, sí, el 1A, bueno, yo voy a tener un vector de R3 y esta transformación
esta función lo que hace es simplemente convertírmelo a un vector de R2, ¿sí? La función que yo ingreso un vector de R3 me devuelve un vector de R2, ¿bien? En el caso de la parte B, por ejemplo, yo voy a estar ingresando, si quieren, un vector de R3 y me devuelve también un vector de R3, ¿sí? Y bueno, y esto parece ser bastante sencillo al principio, ¿sí? Porque yo puedo tener una transformación, por ejemplo, en el plano, ¿sí? Que la voy a poder incluso dibujar en el plano. Si tengo una transformación que me va de R2 a R2, ¿sí? Pero ya después, acá, por ejemplo, entramos a trabajar en espacios que no los podemos ni dibujar, ¿sí? Y cuesta más verlo capaz de una manera más gráfica, ¿sí? Es bastante más abstracto. Una transformación que me transforma un polinomio de grado n en una matriz de 2×2, ¿bien? Acá no sé, creo que quedó mal esto acá que dice de 4. Sería una matriz de 2×2, ¿bien? Y bueno, ¿y cómo se calculan? En este caso nos lo están definiendo, que dado un polinomio p de x, sería acá para la parte D, dado un polinomio p de x, bueno, la matriz que me forma a partir de ese polinomio es esta matriz y las entradas son p de 0, p de 1, p de 2 y p de 3, ¿sí? Evaluando los x en 0, 1, 2 y 3, me formo esa matriz. Bien, y así es que se me generan estas transformaciones, ¿sí? Eso, hasta ahí, ¿se entiende más o menos el concepto de una transformación lineal? Bien, impecable. ¿Sí? Es muy asociable a esto de las funciones que venían viendo ya hace años, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que cumplir una transformación para ser lineal? Que básicamente lo que nos piden los primeros ejercicios, ¿sí? Nos pide determinar si la transformación T, que nos definen ahí en los distintos ejercicios, nos piden comprobar a ver si es lineal o no es lineal, ¿bien? Que bueno, en nuestro caso del curso, mismo el nombre lo dice, sí, geometría y álgebra lineal, se trabaja con casos lineales, ¿sí? Con, en este caso, transformaciones lineales. Entonces, de forma genérica, ya lo van a ver igual en teórico, se suele escribir una transformación T de esta manera, ¿sí? O sea, va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W, ¿sí? Que es el espacio de salida, sería este de acá, el B, y W sería el espacio de llegada, ¿sí? Y bueno, y acá hace tal que T de B, ¿sí? Es igual a algo, ¿sí? Así es como generalmente se define. Si se fijan acá, T va de R3 a R2, tal que T de un vector de R3 es igual a un vector de R2 que va a tener esta forma dependiendo de la forma de ese vector de R3, ¿sí? Bien, veo un mensaje ahí que me pregunta si dimos algo en estos minutos que entró tarde Joaquín. Estamos viendo esto de transformación lineal, que tengo entendido que no se vio en el teórico todavía, y bueno, un poco los conceptos preliminares, ¿sí? Como para ir entendiendo qué es una transformación lineal. Que es básicamente una función que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, ¿sí? Y bueno, ¿qué tiene que cumplir una transformación para ser lineal? Tiene que cumplir dos cosas, ¿sí? Y acá es cuando entra los conceptos que yo les dije que son similares a los conceptos utilizados en el tema de subespacios vectoriales, que nosotros teníamos que ver si un subespacio era un subespacio vectorial, ¿sí? Que teníamos que probar dos cosas. Era si la suma era cerrada y si la multiplicación por un escalar también era cerrada, ¿sí? Asumo que eso se acuerdan, es de un par de prácticos atrás. Entonces acá, lo que nosotros sabemos es que T es lineal si se cumple que ¿sí? Esto sería para todo vector B y W perteneciente al espacio de salida B, ¿sí? Esa sería la primera condición, y después una segunda condición sería
¿sí? Y acá, bueno, es B perteneciente al espacio vectorial, y alfa sería perteneciente al cuerpo, ¿sí? Que no lo escribí, pero tendría B, K, más I por, y después W, espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, acá alfa es un escalar, ¿sí? Y B y W son vectores. Entonces, bueno, lo que se tiene que cumplir para que esta transformación sea lineal son estas dos cosas, ¿sí? Que bueno, si se fijan es muy parecido a lo que nosotros demostrábamos en el tema de subespacios. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Eso es simplemente una definición de cuándo es lineal o no. ¿Sí? Así que, bueno, en base a esto es que ya podemos hacer los primeros ejercicios, ¿sí? Todos estos, ¿está? Acá todo el 1 y el 2, ¿sí? De la parte 1. Que bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la metodología va a ser prácticamente la misma que cuando trabajábamos con subespacios, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, podría llamar B1, ¿sí? A un vector de R3. Voy a copiar primero la letra. Disculpen. Bien. Entonces, como mi transformación va de R3 a R2, bueno, yo lo que quiero probar, que son estos dos enunciados de acá, voy a tener que B y W van a ser vectores de R3, y mi vector T de B y mi vector T de W van a ser vectores de R2. ¿Bien? Mientras que alfa va a ser un escalar, que en este caso es simplemente un número real. ¿Bien? Entonces, esto se tiene que probar, obviamente, para vectores genéricos. ¿Bien? Por eso acá dice para todo B, W perteneciente al espacio vectorial B. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es considerar dos vectores genéricos de R3, ¿sí? Voy a llamar, por ejemplo, B1. Lo escribo como X1 y 1Z1, y después el vector B2 lo escribo como X2 y 2Z2. ¿Bien? Entonces, lo primero que quiero probar es que, a ver si T de B1 más B2 es igual a T de B1 más T de B2. ¿Bien? Entonces, voy a empezar desarrollando lo que sería esta parte, ¿sí? Del lado derecho de la ecuación, y tengo que T de B1, por la definición, ¿cómo me queda? ¿Alguien me sabría decir qué forma tiene T de B1? ¿Nadie? Profe, T es aplicarle la función, o sea, o sea, T de B1 es ya el vector con la transformación aplicada, digamos. Ahí está, sí, eso capaz que es bueno escribirlo, sí, o sea, B1 y B2 van a pertenecer a R3. T de B1 y T de B2 van a pertenecer a, en este caso, R2, ¿bien? Porque es justamente, ya es el vector, el transformado de B1, ¿sí? Entonces, como pusieron ahí en el chat, me queda exactamente esto de acá, ¿sí? Pero, bueno, con mi subíndice 1, ¿bien? Entonces, T de B1 va a ser, como ya dijimos, un vector de R2, en donde si mi vector es X y Z, entonces el vector de R2 es Y menos X en la primera coordenada y Z más Y en la segunda coordenada. ¿Bien? Entonces acá me quedaría Y1 menos X1, Z1 más Y1. ¿Sí? Eso sería T de B1, y a esto le tendría que sumar T de B2, que es
lo mismo, pero con el subíndice 2. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, ahora sumo. Y bueno, esto es una suma en R2, ¿sí? No tiene nada nuevo. Bien, entonces, esto es lo que nos dio TDB1 más TDB2. ¿Sí? Ahora, si yo lo que quiero desarrollar es el lado izquierdo de esta ecuación, ¿sí? Esto en realidad, si se fijan, es TD, y tendría, si desarrollo acá, x1 y 1, z1 más x2 y 2, z2. ¿Sí? Es decir, tengo el transformado del vector x1 más x2, y1 más y2, y z1 más z2. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo es el vector transformado de esto? ¿A qué es igual t de x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2? Por definición. ¿Alguien sabría decirme? No Y queda claro. uno, dale vos. Y1 más y2 menos x1 menos x2. Sí, Y, bien. y después z1 más z2 más y1 más y2. Ahí va, impecable. ¿Sí? Entonces, esto quedaría todo lo que está en la coordenada y, que es y1 más y2, menos todo lo que está en la primera coordenada, sería x1, x2, y esto lo pueden ver así también si quieren, es lo mismo. Y bueno, y luego tengo la coordenada, la tercera coordenada más la segunda, que sería z1 más z2 más y1 más y2. ¿Sí? Y bueno, y si se fijan, entonces coincide, ¿sí? O sea, estaríamos probando el primero de los enunciados de acá, que es lo que necesitamos para ver si T es lineal, ¿sí? Porque estas dos expresiones coinciden, ¿sí? Entonces, bueno, si bien pongo acá, se concluye que efectivamente T de B1 más B2 es lo mismo que hacer T de B1 y a eso sumarle T de B2. ¿Bien? Bueno, y ahora lo que tenemos que probar es con la multiplicación por un escalar, ¿sí? Tendríamos que ver si T de alfa B es igual a alfa por T de B. Y si bien le pongo el 1, ¿no? Bien, entonces, esto, ¿cómo lo desarrollo? Bueno, como ya me imagino que ya sabrán, ¿sí? Si B1 sigue siendo este mismo vector, x1 y 1, z1, ¿sí? Vector genérico, y yo ya sabía que T de B1 era igual a esto de acá. ¿Sí? Entonces, simplemente escribo eso, y me va a quedar multiplicado por el alfa, que bueno, luego lo voy a multiplicar. Entonces tendría y1 menos x1, z1 más y1. ¿Sí? Esto todo multiplicado por alfa, acá ya entra a jugar simplemente las propiedades de multiplicación de escalar por vectores, y eso ya reconocemos. Entonces me quedaría bien, me quedaría eso. Eso es lo que vale alfa por el transformado de B1. Y por otro lado, lo que yo tengo acá es que tengo que calcular el transformado de alfa
por este vector, que es lo mismo que calcular el transformado de bien. Y esto, por definición, nuevamente supongo que ya sabrán cómo hacerlo, si es aplicar literalmente esta definición que nos da la letra. Entonces nos quedaría ahí corta la hoja. ¿Sí? Y bueno, y nuevamente estas dos expresiones coinciden, entonces concluimos que el transformado de un escalar por un vector es lo mismo que el escalar por el transformado de ese vector. ¿Bien? Entonces, como se cumple, sería, si quieren, le pongo acá 1 y 2, puedo poner que ¿sí? Se concluye que T es lineal, ¿sí? Porque cumple esas dos propiedades. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda de todo este procedimiento? Ya le digo, creo que son conceptos similares a lo que ya veníamos trabajando en todo el tema de subespacios, entonces entiendo que puede ser que no les resulte muy difícil, ¿sí? Capaz que igual se marean, hay gente que se puede confundir todo este tema del vector transformado y eso, pero bueno, yo creo que en principio la cosa viene relativamente sencilla, ¿sí? Es simplemente, sobre todo estos primeros dos ejercicios, nos dan una definición de una transformación y tenemos que ver si es lineal o no. Y para ver si es lineal o no, solamente vemos si cumplen estas dos propiedades. ¿Bien? Entonces, bueno, este sería un ejemplo en que concluimos en que la transformación sí es lineal, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver uno en que no es lineal. ¿Bien? Una cosa que ya les voy a avisar ahora, que capaz que les puede ahorrar algunas cuentas, es que, al igual que en el tema de subespacios, ustedes se acuerdan que un determinado espacio era subespacio vectorial si el vector nulo pertenecía a ese conjunto, ¿sí? ¿Eso se acuerdan? Bien, impecable. Bueno, eso era una condición necesaria para que algo fuese un subespacio vectorial, ¿bien? Entonces, tenemos una condición necesaria para que T sea lineal, ¿sí? Para una transformación genérica T. Y eso es que T del vector nulo tiene que ser igual al vector nulo, ¿sí? No importa en qué espacio estamos trabajando. Ustedes fíjense que estos vectores nulos pueden representar cosas totalmente distintas, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, una transformación lineal, como es el caso del ejercicio 1D, ¿sí? Voy a tener que el vector nulo, cuando yo estoy hablando de este vector nulo acá, que es el que estoy transformando, bueno, este vector nulo, este 0, pertenece a lo que sería el espacio de salida, ¿sí? Acuérdense que eso era de a W. Bien. Y este vector nulo va a pertenecer a W. Entonces, está escrito así, son los vectores nulos. Pero si lo vemos en casos particulares, capaz que el primer vector nulo lo que representa es el polinomio que tiene todos sus coeficientes 0. ¿Sí? Mientras que el otro vector nulo es la matriz nula de 2 por 2. ¿Bien? O sea, son elementos totalmente diferentes, pero siguen siendo los vectores nulos. ¿Bien? Y bueno, toda transformación lineal
para ser lineal, sí o sí va a tener que cumplir esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una transformación que va de R2 a R2, tal que T de XY sea igual a X más 2 e Y más X, ¿sí? Si ustedes ven una transformación de este estilo, bueno, ya pueden decir directamente, sin hacer ninguna cuenta, que no va a ser lineal esa transformación, ¿bien? Porque si se fijan, el transformado del vector nulo me da 2, 0, ¿sí? Que es distinto al vector nulo. Entonces, no es lineal. ¿Sí? ¿Todos entendemos esto? ¿Sí? Condición necesaria. Acuérdense que no sirve para probar que si yo digo, a ver, t de 0 me da 0, entonces el lineal no. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Sí? Sirve solo para saber cuándo transformaciones no son lineales. Si yo quiero probar que es lineal, bueno, voy a tener que hacer probar las dos propiedades que vimos más arriba. ¿Bien? Y bueno, asumo que, que todos entendieron eso. Y luego, otra propiedad, ¿sí? Que se puede probar, no sé si la van a ver en teórico, en el libro creo que está demostrada y todo, es bastante intuitiva también igual, es que, bueno, voy a escribir, probar estas dos cosas, ¿sí? Que son básicamente las que acabamos de probar. Probar esto. Es equivalente a probar lo siguiente. ¿Sí? Y acá sería B1, B2, vectores, y alfa y beta escalares. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Es que tendrían como que dos caminos para probar la linealidad de T. ¿Sí? Ustedes pueden probar estas dos expresiones o directamente solo esta igualdad. ¿Sí? Que si se fijan, o sea, en cuanto a cálculo y eso no le va a cambiar nada, ¿sí? Porque a fin de cuentas están probando lo mismo. ¿Sí? Porque tienen acá el tema de la suma y tienen acá también el tema de la multiplicación por un escalar. ¿Bien? Pero bueno, como comentario, que capaz que a veces, yo qué sé, si hay gente que capaz que se olvida, se pone a probar que se cumple esta propiedad de la suma, y cuando termina de probar eso, dice, bueno, es lineal, y se olvidó de probar la multiplicación por un escalar. Capaz que a alguien le pasa eso, bueno, teniendo esto, saben que eso lo tiene que probar una cosa y no se olvidan de nada. ¿Sí? Eso, nada, como comentario, obviamente pueden elegir el camino que quieran, van a llegar exactamente a lo mismo y las cuentas van a ser bastante similares, ¿sí? O sea, la dificultad va a ser exactamente la misma para cualquiera de los dos casos. Bien. Bueno, habíamos dicho que íbamos a ver un ejemplo de no lineal, ¿sí? Y bueno, un ejemplo de no lineal va a ser uno sencillo, así le quedan los complicados a ustedes. No, mentira. No sé si... Creo que no hay ninguno que sea así muy difícil, que tenga que hacer alguna cosa rara. Profe, una pregunta. Sí.
Si nos da el tiempo, podemos ver tipo uno de cada tipo, o sea, uno que sea, por ejemplo, el de matrices y de polinomios, como para tener una idea cómo se hacen todos. O sea, uno sería de acá, por ejemplo, uno del D. Si quieren, hacemos uno de esos. Hay que ver. Creo que Puede ser que ese el B no sea lineal. el B. Sí, Ahí está. Este no es lineal, ¿sí? Ya cuando está. tienen una expresión x a la 2, ¿sí? Eh, así como, o sea, si bien se cumple lo de la propiedad del cero, ¿sí? Bueno, es como un indicio de que no va a ser lineal, ¿sí? Porque justamente no es una función lineal x a la 2, ¿sí? Bien, entonces, bueno, si quieren, entonces hacemos el D, ¿sí? Que lo están ahí pidiendo, que involucra el tema de matrices. Bien, le dejo entonces este, para que lo piensen, ya saben que no es lineal, y básicamente cuando hagan el tema de la suma, no se le va a cumplir, ¿sí? Si ustedes se fijan, capaz lo podemos ver un poco rápido, ¿sí? Bueno, lo puedo ir por como venimos haciendo. Sí, esto me quedaría x1 al cuadrado, y bueno, acá x1, z1 menos y. Y después si hago lo mismo con x2, ¿sí? Entonces, si yo sumo acá, lo que me queda es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Bien. Y bueno, acá sí me queda, como que esta parte sí queda lineal. Bien, entonces esto lo que representa sería, igual ya lo saben, ¿sí? TD, lo escribo. X1 y 1, Z1 más TD dentro. X2 y 2, Z2. ¿Sí? Bueno, pero si ustedes ahora hacen TD, la suma, ¿sí? Que sería T de x1 más x2, y1 más y2, y z1 más z2. Bueno, entonces eso le daría que acá tienen x1 más x2 y todo esto al cuadrado, ¿sí? Bueno, y acá sí les queda x1 más x2 y z1. Bien, entonces justamente por este término, que es el que está al cuadrado, es que no, o sea, van a terminar concluyendo de que la transformación no es lineal, ¿sí? Porque x1 al cuadrado más x2 al cuadrado no es lo mismo que x1 más x2 y todo eso al cuadrado, ¿bien? Así que, bien, como dijo ahí la compañera, que no sé si había hecho las cuentas o simplemente mirando se dio cuenta, pero bueno, siempre la intuición en todo esto de la linealidad puede jugar un papel importante, ¿sí? Obviamente igual no les estoy diciendo que no hagan las cuentas nunca, pero hay veces que ustedes ven algo y podrían llegar a darse cuenta, ¿sí? Así que dale, si quieres vemos el D. Sí, que tenemos entonces los polinomios de grado n y las matrices, sí, de 2 por 2. Bien. Entonces, ¿cómo arranco? ¿Cómo es? Yo tengo que probar que dado dos vectores de Rnx, bueno, que si los transformo y los sumo, me da lo mismo que si los sumo y lo transformo, ¿sí? Básicamente es eso lo que nosotros demostramos. Entonces, ¿cómo es un polinomio genérico de Rnx? Lo vimos, no sé si la clase pasada o la anterior escribimos uno.
A a la xn más b a la xn menos 1, Ahí está, bien, y así hasta n. Bien, prefiero escribirlo con subíndices así. Disculpa que no te di bola. ¿Sí? xn menos 1. Y así hasta a1x más 0. Bien, y después tenemos, si nos tomamos otro vector, ¿sí? De R. Voy a poner y acá puedo tomar lo mismo, pero con letra B. Bien. Impecable, entonces. Ahora, T de P1. ¿Cuánto me da? Ya sabemos qué es esto, ¿sí? P0 sería, vamos a hacerlo grande porque me parece que vamos a usar bastante. ¿Sí? P0. Cuando, en P1, cuando X vale 0, todos estos términos desaparecen, ¿sí? Y me queda solo A0. Entonces, ahí sería A0, ¿sí? Si quieren, podemos hacer esto o podemos, ahora lo vamos a dejar así como está, pero podríamos ir estudiando en realidad en vez de ya el T. Sí, sí, así capaz que como que más limpio. ¿Sí? P1 de 0 entonces es A0. P1 de 1 ahora. ¿Cuánto me da? solo los coeficientes. Ahí está, ¿sí? La suma de todos los coeficientes. O sea, tendría AN más AN menos 1 más, etcétera, ¿sí? A1 más. ¿Sí? Eso si quieren lo pueden escribir como una sumatoria. P1 de 2. Ahora, tuyo, ¿sí? Simplemente. Tengo 2 a la n por a sub n. Más 2 a la n menos 1 por a sub n menos 1. Más, etcétera, menos 2. A1 más A0. Y bueno, y lo mismo con el 3, ¿sí? Bien. Bueno, yo podría escribir, sí, la matriz, entonces si quieren la escribimos. T de P1 me queda A0. De A1 iba acá, me parece. ¿Está? Acá, vamos a achicar que no me entra. Bueno, y acá 2. Y después acá estaba. Y que tampoco me queda. Bien, sería algo así entonces. Esta sería la matriz que yo obtengo si hago esta transformación lineal. Bien, yo, dado un polinomio genérico, voy a tener esta matriz, ¿sí? Una matriz de 2 por 2. Bien, ahora, si estudio qué pasa con la matriz T de P2, bueno, podríamos recalcular todo de nuevo, pero sabemos que es exactamente lo mismo, pero cambiando los coeficientes A por la letra B, ¿sí? Entonces, bueno, quedaría acá B0, acá Bn más B1 más B0, ahí 2 a la N, B sub N más, etcétera.
Bien. Entonces, tenemos estas dos matrices, ¿sí? Y bueno, si las sumamos, lo voy a escribir, pero nada, es suma de matrices nomás, ¿sí? Entrada a entrada. Entonces esto, lo que me queda es A0 más B0. Después voy a arrancar a copiar, que si no... Esto más esto. Sí, esto, nada, supongo que se entiende, ¿no? ¿Alguna duda de esto? No. Bien, impecable. Echarlo acá. Bien, algo así, sí, acá como que está sumando y pasa ahí para el renglón de abajo. Ustedes entienden. ¿Sí? Bien, y ahora lo que querríamos estudiar también es T de P1 más P2, ¿sí? Entonces acá, fíjense esta diferencia, ¿no? Que ya se dieron cuenta y la saben, ¿sí? Esto es suma en las matrices de 2 por 2 y esto es una suma en los polinomios, ¿sí? Es decir, una suma en el espacio de llegada y una suma en el espacio de salida, ¿sí? Son sumas diferentes que, bueno, igual ya las conocemos, ¿sí? Ya sabemos cómo sumar polinomios y también sabemos cómo sumar matrices, ¿bien? Y bueno, y la suma, entonces, de esto sería T de la suma de los polinomios, ¿bien? Que sería básicamente todo esto más todo esto, ¿sí? Pero bueno, si se fijan, o sea, acá lo puedo escribir ya, queda muy fácil. ¿Sí? La suma de polinomios me va a quedar AN más BN, ¿sí? Todo eso por X a la N más por X más A0 más B0. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que esa es la suma de los dos polinomios? Bien, asumo que sí, entonces voy a copiar. Entonces esto va a ser el transformado de esto, ¿sí? Y hacer el transformado de esto es estudiar nuevamente, o sea, evaluar este polinomio en los 4 números que nos dieron, ¿sí? Que eran 0, 1, 2 y 3. ¿Bien? Que bueno, que este sí, capaz ya lo vamos haciendo cada de una. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Cuánto me da este polinomio evaluado en 0? Acá me falta un paréntesis, ¿sí? Entonces, se me anulan todos los términos de acá, todo lo que multiplican a la x, me dan 0, y me queda A0 por B0. A0 más B0, perdón. Bien. Luego, cuando x vale 1, me sobreviven solo todos los coeficientes, ¿sí? Entonces tengo AN más BN, más sería AN menos 1, más BN menos 1, más A1 más B1, más A0 más B0. ¿Sí? Bien, cuando x vale 2, lo mismo, ¿sí? Yo podría poner acá 2 a la n por más, etcétera, más 2 a 1 más B1, acá más A1 más 0, perdón, más B0, ¿sí? Y bueno, y acá lo mismo para en el caso en que x vale 3,
A-N más, sigo acá, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿esta matriz de acá es igual a esta matriz de acá? ¿Y quién me responde ahí? ¿Son iguales? ¿Sí, no? ¿No? Nadie se da cuenta si son iguales. Ahí me cayó el chat. Está impecable, bien. Son iguales, como dicen ahí en el chat. Entonces, nada, si hay alguno que no lo ve, es simplemente, por ejemplo, acá, o sea, la primera entrada claramente es igual. La segunda entrada sería reordenar, ¿sí? Los sumando. Y si quieren acá, en la entrada, la que sería 2,1 y 2,2, simplemente si aplican la distributiva y reordenan, van a ver que es efectivamente lo mismo, ¿sí? Entonces, como son la misma matriz, entonces concluyo que T de P1 más P2 es T de P1 más T de P2. ¿Sí? Bien, verifiqué una de esas cosas, una de las propiedades que tengo que probar para ver si T es lineal. Bien, entonces ahora me falta probar la multiplicación por un escalar. Entonces, voy a tomar un escalar alfa, y yo sé que que alfa por T de P1 es simplemente alfa por la matriz que yo ya determiné. De acá, la verdad que toda la letra del día de hoy estuvo horrible. Bien. Aparte la deformo. Bien, ¿sí? Entonces me queda eso que, como sabemos, por propiedades de producto entre un escalar y una matriz, es que eso simplemente va a ser, borro acá para no olvidarme, ¿sí? Todo esto por alfa y todo esto por alfa, ¿sí? Y bueno, y después lo que tengo que probar es ver si eso es igual al transformado de el polinomio por el escalar, ¿bien? Y el polinomio por el escalar es esto. ¿Sí? Y bueno, y acá yo aplicaría la definición que me da la letra del ejercicio, puedo calcular alfa de P1 evaluado en 0, alfa de P1 evaluado en 1, alfa de P1 evaluado en 2 y alfa de P1 evaluado en 3. Y bueno, voy a llegar, perdón, acá me faltó el T, ¿sí? Porque transformado, acuérdense que es una matriz, ¿bien? Y acá estaba poniendo que el transformado era un vector no, un polinomio. Entonces, el transformado de alfa por P1 es igual a el transformado de este polinomio que tengo acá, que aplicando la definición me queda cuando x vale 0, me sobrevive solo este término, entonces acá tendría alfa a 0. Cuando x vale 1, voy a tener la suma de todos los coeficientes, ¿sí? Que sería alfa a n más alfa a 1 más alfa a 0. Cuando vale 2, tengo 2 a la n, ¿sí? Por alfa a n más, etcétera. Y acá tengo lo mismo, pero con el 3, ¿sí? 3 alfa a sub n. Bien. Y bueno, y nuevamente la pregunta sería, ¿estas dos matrices son iguales? Y bueno, nuevamente la respuesta es que sí, que son iguales. Simplemente sería aplicar, por ejemplo, acá la distributiva
¿sí? Entonces, bueno, acá voy a hacer lo mismo de hoy. Esta sería la 2, esta sería el 1. Bien, entonces, nada, eso. Se concluye, ¿sí? Que la transformación esa, que capaz que al principio te parecía muy, no sé, rara, extravagante y difícil de analizar, bueno, no tenía mayor ciencia, sí, había que nada, trabajar con esos polinomios genéricos y calcular esos polinomios evaluados en 0, 1, 2 y 3, pero después era hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio A, que estábamos sumando vectores, ¿sí? Y comparar a ver si se cumplían las igualdades, ¿bien? Así que, bueno, no sé si quedó alguna duda de eso. Sí, el procedimiento es el mismo y van a tener que hacer eso para, como para todo esto de acá, ¿sí? Para todo el ejercicio 1 y todo el ejercicio 2. ¿Sí? Piénsenlo, véanlos, ya les digo, si en estos días van a ver en el teórico transformaciones lineales, algún concepto capaz que no les haya quedado tan claro o lo que sea, igual lo van a recalcar en el teórico y van a ver que no tiene mayor dificultad, ¿sí? Es simplemente estos primeros dos ejercicios es hacer esto que vimos aquí. ¿Bien? Impecable. Bueno, entonces, ahora podríamos ver el ejercicio 3, ¿sí? Que, bueno, que podría ser un poco una interpretación geométrica, ¿sí? De distintas transformaciones del plano al plano, ¿sí? De R2 a R2. Y bueno, lo que nos pide, nos dan el cuadrado, ¿sí? Del lado 1, que está ahí, y bueno, calcular los transformados de cada uno de esos vectores, ¿sí? Y bueno, y dibujarlos en el plano y ver qué nos queda, ¿sí? Entonces, lo que le voy a plantear ahora a ustedes es que nosotros tenemos ese ejercicio para hacer, sí, y después del 4 al 7 son todos bastante similares, pero aplicando todo un concepto nuevo, sí, que, bueno, que todavía obviamente no lo vieron, ¿sí? Es usando un teorema, básicamente, estos ejercicios salen, que nada, yo creo que es mucho mejor que, por más que no lo hayan visto, tengan una idea de cómo hacer estos ejercicios, ¿sí? Y veamos ese teorema. Por lo tanto, lo que les iba a plantear es que, bueno, este ejercicio 3, creo que lo pueden hacer, ¿sí? Es, como le dije, simplemente sustituir x e y por estos puntos, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ver qué obtienen y dibujarlos en el plano, ¿sí? Y bueno, y pensaba hacer capaz que el 4, ¿sí? O cualquiera de estos, en realidad, que, bueno, son como un poco más interesantes, ¿sí? Tienen algo bastante nuevo y además ya seguramente los ayude a querer hacerlos. Esto que le voy a decir y es que si se fijan en parciales viejos hay muchos que son de este estilo, ¿sí? Hay muchos múltiple opción, por ejemplo, que nos dan ciertas condiciones como las que vamos a ver acá y nos dice a ver cuántas transformaciones existen que cumplan esas condiciones o bueno, sí, o distintas opciones. Entonces, bueno, mi idea era ver, bien, mi idea era ver uno de esos y ahora estoy leyendo ahí en el chat que me ponen para hacer alguno de la parte 3, sí, aunque sea medio rápido, así que, como no, tus deseos son órdenes. Vamos a hacer alguno de estos, sí, copio ahí, pero vamos a hacer solo una parte.
impecable. Vamos ahí. Bien, entonces, estamos trabajando en el plano, ¿sí? Lo podemos dibujar. Unos dibujos van a ser mejor que otros. Bien. Y me voy a dibujar entonces. Ahí imaginen que eso sería entonces, sí, 1, 0, 0, 0. Bien. Le voy a llamar, bueno, este sería O, A, B y C. Bien. Vamos a ver el B, sí, que me gusta más. Bien, entonces yo lo que tengo que hacer es calcular el transformado de estos 4 puntos. Bien, eso lo voy a poner acá abajo. T de 0, 0, como me dicen que las transformaciones son lineales, no tengo ni que hacer la cuenta, por más que no es ninguna cuenta compleja, ¿sí? El transformado del vector nulo siempre es el vector nulo, ¿sí? Acuérdense de eso. Después, el transformado de A, ¿sí? Que sería de 0, 1, me da entonces X por 3, o sea, 3 por 0, 0, y en Y me da 2. ¿Sí? T de 1, 1, sería mi punto B, me da 3, 2, y T de 1, 0, me da 3, 0. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a dibujar van a ser estos puntos, y le voy a poner O', A', B', C. Bien, entonces acá tendría que O' es igual a O, que es el origen, ¿sí? Después, el vector que era originalmente 0, 1, que era este vector, este punto A, perdón, me lo transformó en 0, 2, ¿sí? Entonces, por acá estaría A' igual a 0, 2. Ahora me quedó todo medio chico, no sé por qué lo hice tan chico, pero está, bueno, ahora no lo voy a dibujar de nuevo. Bien, después, el B, ¿sí? El B, que era 1, 1, me pasó a B', que es 3, 2, ¿sí? Entonces calculo, si este es 1, más o menos acá estaría un 2, acá estaría el 3, y en X, y después el 2, está por acá. Entonces, más o menos esto sería B', que era 3, 2. Bien. Y después el punto C, que era 1, 0 originalmente, me pasó a ser 3, 0. ¿Sí? Entonces estaría acá, este sería mi punto C', 13. ¿Sí? Entonces yo pasé de tener este cuadrado a tener este rectángulo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, justo esta transformación lineal es como que me amplía los objetos, ¿sí? Porque en el eje de la Y simplemente me está multiplicando lo que yo tengo por 2, entonces todo me lo duplica, y en el eje de las X lo que está haciendo es multiplicarme todo por 3, entonces todo me lo triplica, entonces todo se agranda, ¿sí? Obviamente pierden las proporciones, porque pasé de tener un cuadrado a tener un rectángulo, ¿sí? Pero bueno, esto es como para ver qué pasa con esta transformación lineal, ¿sí? Con las otras, obviamente, pasan cosas diferentes. Si se fijan acá en el C, por ejemplo, en el I siempre va a valer 0. Entonces, todos los puntos que ustedes tengan esparcidos por el plano, siempre cuando le apliquen la transformación, van a obtener un punto que va a pertenecer al eje OX, ¿sí? Porque la coordenada I siempre va a ser 0. ¿Sí? ¿Se entiende? No tiene mucha ciencia el ejercicio, es simplemente es esto, calcular los transformados y dibujar y, bueno, y ver si le gusta la forma o no. Bien, o sea, van a tener distintas formas. Bien.
Bueno, entonces, a lo que íbamos. Vamos a ver, 4 puede ser, sí. Entonces, ahora lo que nos dan a nosotros es básicamente unas condiciones ahí, ¿sí? Nos dicen, es una transformación lineal que cumple ciertas cosas, ¿sí? Antes a nosotros lo que nos decían era cómo era la transformación para un vector genérico, ¿sí? En este caso sería de R3. Cuando nos definían la transformación, fijan acá estos primeros ejercicios, y nos decía, bueno, gente, ahí volví, perdonen que se me fue el internet, ¿bien? Bien, vamos a seguir entonces, no sé si sigue grabando, no sé cómo quedará en la grabación esa pausa. Bien, ¿no? Acá. Impecable. Bien, lo que estaba diciendo era que ahora nosotros tenemos otro tipo de definición de la transformación, ¿sí? En los otros casos, en los primeros ejercicios, a nosotros nos daban que la transformación iba de R3 a R2, por ejemplo, ¿sí? Nos daban el espacio de salida y el espacio de llegada, y nos decían cómo era la transformación de forma genérica para cualquier vector. Entonces, si yo tenía cualquier vector, lo iba a poder escribir, iba a poder encontrar su transformado, ¿sí? Acá lo que me están dando es el transformado de 3 vectores nomás, ¿sí? Entonces, bueno, la cosa cambia. Lo que me preguntan es ver si está bien definida la transformación. Entonces, para eso es que hay un teorema que lo había puesto al principio de la clase por acá arriba, ¿sí? No lo habíamos visto porque no sabía ni siquiera si llegábamos a eso. ¿Sí? Pero básicamente lo que dice es eso de ahí, que lo voy a pegar allá abajo y ahora lo leemos, es que yo tengo dos espacios vectoriales, ¿sí? Sobre un mismo cuerpo, con dimensión n, ¿sí? Trasladándolo a nuestro ejercicio como para que lo vean, tendríamos que B es R3, W es R3, N, entonces sería 3, ¿sí? Acá sería B1, B2 y B3, una base de B, ¿sí? Y W1, W2 y W3 pertenecientes a R3 sería acá, y lo mismo está R3, arbitrarios, ¿bien? Y bueno, lo que me dice este teorema es que eh, existe una única transformación lineal que va de B a W, tal que cumpla que los transformados de los vectores de la base son un vector cualquiera en el espacio de llegada W, ¿sí? Lo que se puede traducir esto es que si yo tengo una transformación definida sobre una base del espacio vectorial de salida, entonces yo puedo afirmar que esa transformación existe y que es única, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que mi transformación esté definida sobre una base? Bueno, es que esté justamente definido T de BI, ¿sí? Igual a cierto vector, que no nos importa TW en principio, ¿sí? Que esté definido T de BI, siendo BI todos los vectores de una base del espacio vectorial de salida, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, aplicando este teorema al ejercicio, nosotros conocemos T de 1, 0, 0. Conocemos T de 1, 1, 0. Y conocemos T de 1, 1, 1. Bien. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar es si este conjunto es una base de R3.
¿Sí? Entonces, si la respuesta es sí, entonces T bien definida y es única. Bien. Y luego, si la respuesta es no, bueno, T no estaría bien definida. Y acá incluso después, vamos a ver más adelante, no se los quiero, capaz lo escribo ahora, pero no les voy a decir cómo se analiza esto. Pero a partir de esto, lo que puede surgir es, o existen infinitas T, o no existe T. ¿Sí? Y esto sería infinitas T que cumplan las condiciones dadas. Que cumplan, y si pongo acá, cumplan estas condiciones. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Para qué nos sirve saber cómo queda la transformación de ese vector? Tipo, a lo que está igualado. Por ejemplo, el primero que está igualado a 2, 1, 0. Bien, eso va a ser para esta segunda parte del ejercicio, sí, que es hallar T de X y Z para todo X y Z. ¿Sí? Eso nos va a servir para hallar después, a partir de esta información, cómo es la transformación de forma general, ¿sí? Y vamos a llegar a... para atrás. Claro, sí, ahí está. Bien, es como ir hacia el otro lado, si se quiere, ¿sí? A mí me dan cuánto es el transformado de tres vectores, ¿sí? En este caso son tres vectores, y si veo que esos tres vectores forman una base, bueno, entonces, por la aplicación de este teorema, sé bueno, que la transformación existe, ¿sí? O sea, existe una única transformación que cumple las condiciones esas que me dieron, que le encajé ahí un asterisco. Sé que existe y es única. Y una vez que yo sé eso, bueno, la voy a poder determinar. Y ahora después vamos a ver cómo determinarla, que van a ver que es bastante, no sé si intuitivo, pero una vez que vean cómo es el proceso, se van a dar cuenta que tiene todo el sentido del mundo y van a entenderlo bien, me parece a mí, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que estudiar es si es una base, ¿bien? Ahí me sabría decir, a ver, tirando, a ver qué le parece, si es una base o no es una base. Me parece que sí. Ahí está, ¿sí? Fíjense que si yo cuelgo los vectores, me queda un sistema directamente triangular, ¿sí? Una matriz triangular, ¿bien? Un sistema escalerizado ya de uno. Lo voy a hacer igual, ¿sí? Y acá, ¿a qué lo igualo? A uno genérico. Bien, a uno genérico. ¿Lo podría igualar al vector nulo? Ahí No, porque estarías ahí viendo se te va a eso. cumplir. Lo que se va a cumplir. No entendí. Bien, estaría viendo si es LI, ¿sí? Si lo iguala al vector nulo. Acá lo que yo estaría estudiando, en principio, sería qué espacio genera. Bien. Y como creo que acaban de comentar ahí en el chat, me perdí un poco, es que si se acuerdan, lo voy a abrir, porque fue una de las cosas que vimos en la clase pasada, ¿sí? Creo que es acá. Acá. Que acá. Si yo tengo un conjunto en este caso, como estamos trabajando en un espacio vectorial de dimensión 3, ¿sí? Si yo tengo un conjunto de tres vectores, entonces probar que SLI es equivalente a probar que es base,
y probar que el conjunto que tengo genera a R3 es equivalente a probar que es base. ¿Sí? Entonces, un poco pregunta capciosa, ¿sí? Yo acá en realidad lo puedo igualar a X y Z como a 0, 0, 0. Bien. Si yo lo igualo a 0, 0, 0, veo que es LI. Como es LI y tiene 3 vectores, y 3 es la dimensión de R3, bueno, entonces también es base. Y yo lo igualo a esto y veo, esto es compatible, este sistema es compatible, determinado, o sea, puedes ampliarlo doble. Bueno, también se puede hacer la 2 a la vez, está bien, esa es buena también. Si yo acá estudio y veo este sistema es compatible para cualquier X y Z, digo, entonces este conjunto genera a R3. Y como tiene 3 vectores, también es base. ¿Sí? Y después otra es que, como esto es un sistema compatible determinado, ¿sí? Para todo X y Z si quieren, entonces, y ahí había otro teorema que decía que A es base de B si solo si todo vector del espacio se escribe en forma única como combinación lineal de los vectores. ¿Sí? Y como acá lo que yo obtuve es que el sistema es compatible determinado, quiere decir que la solución, que van a ser los coeficientes de la combinación lineal, si esa sería la solución de mi sistema, bueno, que esos coeficientes son únicos, ¿sí? Porque el sistema es compatible determinado. Entonces eso sería otra manera de ver que este conjunto es base, ¿bien? Que este sistema es compatible determinado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Son como muchas variables, muchas formas de ver lo mismo, ¿sí? Ustedes, ya veo, o sea, mencionaron varias ahí, obviamente usen la que les parezca más fácil, ¿bien? Voy a poner nombre a este conjunto. ¿Cuál recomiendo yo? No, sinceramente la que les quede más fácil. Yo cuando lo miro así, lo primero que trato de ver es si tiene la misma cantidad de vectores que la dimensión del espacio que estoy estudiando. ¿Sí? En este caso mi espacio es R3, si tiene 3 vectores, entonces ahí lo que me tiro a ver es si es LI. ¿Sí? Ahora ya si tiene un número distinto de vectores, ya sé que no va a ser base. ¿Bien? Ahora, si yo no sé la dimensión del espacio en el que estoy trabajando, bueno, eso ahí ya cambia y ahí lo primero que haría, por ejemplo, sería estudiar qué espacio genera. ¿Sí? Pero es un poco medio todos los caminos son similares y tampoco es que uno lleve más cuentas que otro. ¿Sí? Es básicamente resolver este sistema. Bien. Entonces, bueno, acá voy a poner B es base. Base de R. Bien. Y ahora, si quieren, lo que puedo poner también, si esto era alfa, beta y gamma, ¿sí? Porque esto lo vamos a usar, es que la solución del sistema es que gamma es z, beta es y menos z, y alfa es x menos y menos z. ¿Bien? ¿Qué serían? Ahí me podría decir qué representan estos coeficientes, alfa, beta y gamma. Ahí está, bien. Son, como dice Nicolás ahí, son las coordenadas de un vector genérico de R3. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? ¿Todos entienden eso? No me respondieron, si todos se dan cuenta de eso. Bien, impecable. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que yo planteé acá cuando veo vectores y todo eso fue
¿sí? Esos es equivalente. Y bueno, y ahora que yo resolví el sistema, bueno, sé que x y z es igual a alfa, que es x menos y menos z, por 1, 0, 0, más el beta, que es y menos z, por 1, 1, 0, más gamma, que era z nomás, por 1, 1, 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo? O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Nosotros lo que queríamos hacer es hallar de forma genérica t de x y z, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, ver si es base, ¿sí? Que eso fue básicamente para ver si estaba definido y es única, ¿sí? O sea, estamos en este caso. Y bueno, y entonces, lo que hallamos primero, o sea, primero no, después, son las coordenadas de un vector genérico de R3 en la base B. Bien, esas coordenadas vendrían a ser exactamente estas de acá. Y una vez que yo tengo escrito, entonces, un vector genérico de R3 como combinación lineal de los vectores de la base que me brindaron originalmente, yo acá lo que hago es aplico T, ¿sí? La transformación. Entonces, del lado izquierdo hago el transformado de ese vector y del lado derecho hago el transformado de todo esto, ¿sí? Que es básicamente un vector también, ¿bien? Entonces, obtengo lo siguiente. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora, a mí la letra me lo dice la letra, que T es una transformación lineal, ¿sí? Ya sé que es lineal. Entonces, ¿qué cumple una transformación lineal? Bueno, cumple las dos propiedades con las cuales arrancamos la clase, ¿sí? Y arrancamos a demostrar. Y particularmente también cumple la que vimos que es equivalente a probar, que es esto de acá, ¿bien? Una transformación, si es lineal, yo sé que yo puedo hacer esto de acá. Y es exactamente esto lo que vamos a hacer con el vector que tenemos allá abajo, que tenemos del lado derecho. Bueno, vamos a separar, tendríamos algo de esta forma, lo vamos a separar en algo de esta forma, ¿sí? Entonces, aplicando linealidad, yo acá lo que tengo es que esto es un escalar, ¿sí? X menos y menos z son todo restas de números reales. Entonces ese escalar lo saco hacia afuera, ¿sí? Es como que yo voy a separar estos tres en tres sumandos y aparte sacar el escalar hacia afuera. Entonces me queda esto por el transformado de 1, 0, 0. Más y menos z es un escalar también. Y esto por el transformado de 1, 1, 0. Y después z también es un escalar. Y esto por el transformado de 1, 1, 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ese paso lo lograron retener ahí porque es que se cumple eso. Bien, asumo que sí. Y ahora es donde entran, como había preguntado hace un rato Romina, que ¿para qué me sirven estos vectores? ¿Sí? Bueno, es justamente lo que me apareció acá. ¿Sí? Yo acá tengo t de 1, 0, 0, t de 1, 1, 0 y t de 1, 1, 1. Bien, entonces simplemente voy a sustituir. T de 1, 0, 0 era 2, 1, 0, si mal no recuerdo.
Después, t de 1, 1, 0 era, creo que menos 1, 2, 3. Me voy a fijar por las dudas. Menos 1, 2, 3 y 2, 1, 0. Y acá me quedaría t de 1, 1, 1, que era 0, 0, 1. Bien. Y bueno, y ahora simplemente, primero si quieren hago la distributiva así. Entonces, acá el primero me quedaría 2x menos 2y menos 2z. Ahora me voy a z menos y. Y acá voy sumando entonces. Tengo 2x, después en y tengo 2y menos y, entonces tengo menos 3y, y en z tengo 2z más z, menos 2z más z, me queda menos y. Después, en la segunda coordenada tengo x, en x solo tengo x, después tengo menos y, más 2y, me queda y, después tengo z, menos 2z, y después en el otro lado tengo 3y, menos 12. ¿Sí? Si no le erré a ninguna cuenta, ahí estaba sumando simplemente los tres vectores. Y bueno, y básicamente se concluye esto de acá, ¿sí? Llegamos entonces a la forma genérica de la transformación lineal. ¿Sí? ¿Se entendió ese proceso? O sea, básicamente porque aplico la linealidad, ¿sí? Como yo sé que t es lineal, yo puedo hacer esto, y bueno, y todo surgía de que, bueno, que resolvía este sistema, ¿sí? Entonces hallaba las coordenadas. Fíjense que si B no fuese una base de R3, entonces este sistema no tendría una solución única, ¿sí? Yo no podría determinar acá un único alfa, un único beta y un único gamma, ¿sí? Voy a tener las dos opciones. O no voy a poder resolver el sistema, tendría un sistema incompatible, o voy a tener un sistema compatible determinado, compatible indeterminado. Entonces alfa, beta y gamma van a ser, pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Serían infinitos alfa, beta y gamma que me resuelvan el sistema. Entonces yo no podría nunca hallar unas únicas coordenadas de forma de, luego, aplicando todo este proceso, llegar a una única transformación T que me cumpla las condiciones dadas al principio del ejercicio. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces cómo hacer esto? Bien, impecable. Bueno, ya es casi hora, sí. Como comentario, si quieren, nada, los ejercicios que siguen, como ya les dije, son así como este último que hicimos, ¿bien? Algo que noté, que capaz que lo pregunto porque no tiene mucho sentido, es que si se fijan, este ejercicio, o sea, estas condiciones son exactamente las mismas que acabamos de ver, ¿sí? Y entonces hacer el ejercicio 6 parte A sería hacer todo lo que ya hicimos, y como ya hallamos la x y z de forma genérica, tendríamos que acá, que nos pide hallar t de 3, 2, 1, sustituir nada más y ver cuánto nos da. Bien. Pero bueno, eso voy a ver si, no sé si habrá un error en el práctico, pero bueno. Nada. Todas las demás son así, y bueno, acá van a ver que van a tener los casos seguramente o que tengan infinitas transformaciones lineales que cumplan estas condiciones o que no tengan ninguna, ¿sí? Para este práctico son 3 clases, sí, como dije un poco al principio de la clase.
Así que tendríamos 2 más, nos quedarían, ¿bien? Que bueno, vamos a ver si, no sé si la clase que viene hay que ver cuánto avanzamos, ¿sí? Hay que ver cuánto ven en teórico también, porque no está tan bueno avanzar yo tan por delante de lo que ven en el teórico, ¿sí? O sea, estaría bueno que llegaran con algunos conceptos ya vistos por lo menos, pero bueno, no es así y nada. ¿Vale? Pero estamos ahí en esa, ¿vale? Hagan esos ejercicios, métanle, presten atención al teórico, así entienden mejor, y nos vemos el jueves. Profe, una pregunta. Sí, En el caso de que sea con infinitas transformaciones lineales, eso, ¿hay que seguir haciendo el procedimiento o ya queda petano? no, y bueno, depende de lo que te pida, pero seguramente no, o sea, no te va a pedir definir la transformación T si las transformaciones T en realidad son infinitas. Claro, ahí va. Y si el sistema que haces al principio te da SCI o SI, ya ahí no es base y ya de pique no Ahí puede seguir. está. Sí, Está. sí. Después eso, la clase que viene vamos a ver un poco más, sí. Y bueno, incluso, como ya dije, hay varios ejercicios así en parciales, sí, así que, bueno, vamos a estar ahí viendo alguno de esos, para capaz de entender un poco más esos otros casos que ahora no pudimos ver, ¿vale? Vale. No, profe. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, profe.